Buenas tardes, bienvenidos a la sección de vespertina, a la playa de la Reya, en la bella Mazarrón. Son las 5 de la tarde, luce el sol, aquí en Murcia, luce las ganas de vivir el mejor fútbol playa del país, al cual estamos ya completamente preparados para vivir el encuentro que tienen que disputar el Rivas Jarama contra el Bahía de Mazarrón. Dos equipos que se encuentran en la parte media-baja de la tabla y que aspiran a seguir sumando buenos resultados que le permitan subir precisamente en esa tabla de clasificación. Para ser más exactos, el Bahía de Mazarrón está en la cuarta plaza con 15 puntos, alejados del líder de Benidorm Folletes, y el Rivas Jarama está con 6 puntos, contabilizando sus 5 últimos encuentros por derrotas y siendo el equipo más goleado de la categoría en este grupo A de la segunda división del fútbol playa nacional. El árbitro del encuentro ya situado en el centro, don Miguel Gómez Carral. Los dos equipos también preparadísimos para cualquier contingencia, para intentar jugar lo mejor posible y llevarse los 3 puntos a sus dominios. Ahí están los dos equipos ya preparados y a punto de comenzar este encuentro que van a disputar los equipos. Va a comenzar el balón, se va a lanzar al suelo el guardameta buscando la jugada directa de guardameta en guardameta. Ahí está el Bahía de Mazarrón, Beat Soccer. Ojo que puede llegar el primero. La para. Pues sí, lo están reconociendo. Es una de las leyendas de este deporte en el país. Raúl Ardil, de Bahía de Mazarrón. El intento de regate, la presión de momento bastante intensa del Rivas Jarama. Intenta llevársela y lo consigue. Palo Arnanz. El balón atrás para Adrián Miñarro, máximo goleador del equipo. Buscaba el balón en corto, José Templado. El disparo, Raúl Ardil, que saca la primera bola con mucho peligro. Es falta de Alejandro Reverte, primer libre directo del encuentro, cuando no han transcurrido ni siquiera 2 minutos de partido. Estamos ya en el 1-0-6 de esta primera parte, cono de seguridad según el colegiado del partido. La bola que pondrá en juego Bahía de Mazarrón. El primer disparo bajo palos, William Rodolfo Pérez Taipe. El disparo directamente a William. Es la segunda ocasión del partido. La parada de William Pérez, saliendo desde atrás, la consigue salir. Ahora sí, llega el primero. Marca Pedro Muñoz. Marcó Muñoz este primer tanto del Bahía de Mazarrón. Se notan los aplausos que juegan en casa. Estamos viendo la jugada y cómo consigue perforar la portería de William Pérez. No olvidemos que el Rivas Jarama es el equipo que más goles ha encajado en lo que llevamos de temporada.
La bola que va a poner en juego Adrián Miñarro. La elevación para Jorge García. Atentos porque puede llegar el segundo. William, que consigue achicar los espacios. El ataque que presentaba nuevamente Pedro Muñoz va a intentar ponerla a la frontal. La volea William, que consigue sacarla en 2 tiempos y ayudado por la acción defensiva de Adrián. Esta vez la defensa intentando jugar. William, que juega para arriba. Adrián Miñarro, que intenta arrancar. Sigue Miñarro. Cierra Raúl Ardil. Jugador que la temporada pasada ya pudimos disfrutarle en fútbol playa. En este fútbol playa que tanto nos gusta, nuestro deporte favorito. La bola quizás un poco larga para Raúl Ardil. El balón arriba. Intenta cerrar la opción. Ojo al segundo palo. La pisadita cierra William. Hasta 4 jugadores. Estaba 3 jugadores y el portero intentando cerrar el paso. Va a conseguir recortar José Templado. Intentaba arrancar con potencia el jugador de Rivas Jarama, pero no lo conseguía. Y el partido que de momento sigue gobernado por ese gol tempranero de Pedro Muñoz, que conseguía batir a William Pérez. Ha saltado al terreno de juego Antonio Vargas. Antonio Vargas, que se ofrecía, busca a Isaac García. Entra la segunda unidad del Bahía de Mazarrón, que como explicábamos en la previa, está jugándose el seguir por encima de, o intentar ponerse por encima de la Asociación Deportiva Torrejón y de los Alcázares, que hoy ha ganado 12-1 en su partido. En su partido de esta mañana. Una mañana que se ha visto también afectada por la no comparecencia. Aún pendiente de saber cuáles son las noticias que tenemos al respecto. La no comparecencia de Spartan Beach Soccer. Juega desde atrás Isaac García. Busca la posición de pivote. No consigue encontrar puerta. Era Aaron Galindo el que intentaba el testarazo. Balón arriba. La chilena, que podía ser buena, de García Jiménez, el capitán del equipo. Salta al terreno Javier Pelayo. Por Rivas está Raúl Ardil. Un Raúl Ardil que además chuta muy bien desde su puerta. Habrá que estar muy atentos a cualquier opción que pueda darse en ese sentido. Alejandro Pérez, que perdía esa bola a nivel defensivo, el jugador conocido como Pilas. Estaría bien saber por qué le llaman Pilas, aunque parece que la contestación pueda ser bastante fácil, pero a lo mejor hay una razón un tanto más oculta. Ahí está precisamente Pilas, el que va a jugar la bola atrás para William Pérez. Un William Pérez que intenta el disparo y ve cómo la jugada la sigue con la mirada Raúl Ardil. Pelota nuevamente para Bahía de Mazarrón, que empezó fuerte con ese gol tempranero, pero que de momento no ha conseguido percutir más sobre la puerta. Bueno, nos acaba de atacar el mal del comentarista. El gol de Bahía de Mazarrón, lo avisábamos, Raúl Ardil, que chuta muy bien desde su propia puerta, pero en esta ocasión acompañado por un error un tanto importante. Le botó el balón justo delante, y esto normalmente suele ser muy peligroso y muy traicionero para los porteros en fútbol playa. Y el gol a William Pérez, que llega no excesivamente celebrado. Ya se sabe que en estos goles un poco más de acompañados de la suerte, pues no son tan celebrados quizás como suele ser habitual.
La pelota para Bahía de Mazarrón desde atrás. La elevación puede ser buena. A Raúl Ardil tocando la pelota atrás. Ya saben que no hay segunda cesión. Tiene que jugarla a la mano. La jugada de estrategia. Balón a la frontal. Intenta chutar. ¡Ojo! ¡Ojo! La que acaba de fallar Julián Taborda. La pelota que se le queda atrás al jugador. Y ahora pues resonando. Y es noticiable, o no solemos escuchar mucho heavy, el tema Enter Sandman de Metallica, la banda liderada por James Hetfield, Kirk Hammett, el resto de los chicos americanos. Este tema mítico. ¡Qué parada de Raúl Ardil! ¡Qué parada de Raúl Ardil cerrando ese disparo a la escuadra! Pues muy recomendable la escucha de ese disco del Black Album de Metallica. La pelota que iba a la escuadra, Raúl Ardil, que puso una parada auténticamente sensacional. Ahí está Adrián Miñarro jugando para William. William tocando a la banda. El disparo que iba a puerta. La juega por arriba nuevamente Bahía de Mazarrón. Me da la sensación de que ha salido el portero. El portero suplente. Podía ser penalti. Ha pitado el penalti finalmente el colegiado que estaba en este perfil. Penalti claro, ahí está William. Lo protesta, pero de manera un tanto timorata. Lo protesta, pero de un punto no excesivamente convencido, da la impresión. Me parecía que se iba Pedro Muñoz y le trabó con la mano derecha William Pérez. Podría ser el tercer tanto. Favorable a Bahía de Mazarrón. El tiro de penalti está colocándose el colegiado en el punto exacto donde tiene que alojar la pelota Pedro Muñoz. Ahí está Pedro Muñoz. Pedro Muñoz. La panenca le pasa muy cerquita del cuerpo a William, que acertó el costado por el que iba la pelota, pero no consiguió desviar el esférico. Aquí el disparo estilo panenca, muy flojito. Le va justo por encima del pie a William Pérez, que no se espera ese tipo de disparo y no consigue sacar un balón que salió blandito de los pies de Pedro Muñoz. Llega el tercer tanto de Bahía de Mazarrón. El balón directamente ahora los dominios de Edu Acosta. El cambio de portero en el Bahía de Mazarrón. El juego para Edu Acosta. Eleva el balón Edu Acosta. Intenta darle un poco de pausa a la fase de creación a Bahía de Mazarrón. Balón a la banda. Consigue controlarla, tocando la pelota nuevamente. Ahí está Acosta abriendo a banda nuevamente, intentando ejercer un tanto de fútbol playa control. Si están viendo la arena un poquito más oscura es porque han estado pasando la manguera, entendemos que para aliviar un poco la temperatura del terreno de juego. La pelota nuevamente atrás, jugando Edu Acosta. Ejerciendo, insistimos, un fútbol playa muy controlado por parte del equipo local. Las gradas con mucha gente. Ahí está Acosta, la parada de William. Consigue sacar ese balón William. Consigue sacar ese balón William. Será saque de banda favorable a Bahía de Mazarrón, buscando el primer palo.
Llegaba la carrera hacia el segundo buscando un desmarque que pudiera sorprender a Jorge García, pero Jorge García estuvo muy atento en la marca, el capitán de Rivas Jarama. Ahí está Acosta, Acosta que vuelve a avanzar, buscando el perfil izquierdo. La chilena y el gol. Gol, 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 gol. De Bahía de Mazarrón, que marca el cuarto. Aquí vemos la chilena y cómo consigue conectar el remate Julián Taborda tras la chilena y Isaac García. 4-0 para Bahía de Mazarrón, que está dejando casi visto para sentencia el partido ya en el primer periodo. La distancia que lógicamente en fútbol playa no es insalvable, pero que pone arena de por medio, pone tierra de por medio entre ambos equipos. El remate, Edu Acosta que la saca con la pierna derecha. El pase que no fue bueno, la salida de balón en esta ocasión para los murcianos, que no fue todo lo nítida que le hubiera gustado. Es otra vez el Capi intentando sumar esfuerzo ofensivo, buscando una presión muy arriba. Jorge García. Y ahí, observando los detalles, la camiseta de Bahía de Mazarrón, que es una camiseta realmente bonita, espectacular. El remate de volea que no consigue coger puertas, sigue sacando la pelota rápida William Pérez, busca a Jorge García que intenta hacerse fuerte ahí en la banda, buscando la bola atrás para Arnanz. El remate en ese pase atrás finalmente lo conseguía conectar el jugador de Bahía de Mazarrón. La salida de balón que no está siendo nada sencilla para Rivas Jarama. El remate desde fuera del área. Ahí estaba Edu Acosta que consigue conectar con el esférico, buscando la bola atrás el jugador de Rivas Jarama. Y está Acosta nuevamente disparando, esta vez a la derecha de la portería William Pérez. Un William Pérez que intenta lanzar la contra. El testarazo que no cogerá, no va a coger puerta. Balón arriba. Intenta controlarla, la elevación, el pase hacia el costado, que era buena la acción eléctrica que conseguía rematar a Antonio Vargas. El balón que van a ponerlo desde el saque de costado. Edu Acosta. Balón a la mano, Acosta buscando la jugada de estrategia al segundo palo, intentaba cerrarlo, consigue la defensa de Rivas Jarama, el pase que no es bueno. Llegaba la presión Javier Pelayo, pero no consigue conectar. Atentos al giro, el disparo que se le va a marchar un tanto desviado a Isaac García, justo cuando suena el final del primer periodo. Justo cuando suena el final del primer periodo, con un parcial de 4-0 favorable a un Bahía de Mazarrón que salió mucho mejor, más templado que su rival y que se lleva una buena renta para los dos siguientes periodos. Les dejamos con los mejores momentos de este primer intermedio y volvemos en unos instantes.
Segundo periodo ya preparado. En este encuentro se está remojando por las razones antes comentadas de intentar bajar un poco la temperatura de la arena. El balón elevado directamente a los dominios de Raúl Ardil, que vuelve a saltar al terreno de juego. Ojo la jugada, el disparo que podía ser muy bueno de Javier Pelayo. Puso la mano lo suficiente Raúl Ardil para mitigar la velocidad del esférico. La bola de Raúl Ardil toca arriba a Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, el esférico por el costado. Será gol de Bahía de Mazarrón, que pone el quinto. Se coló Pedro Muñoz hasta adentro. Se coló hasta adentro Pedro Muñoz. Y el balón que se alojó irremisiblemente después del avance de un Pedro Muñoz que no obtuvo mucho obstáculo. 5-0. Favorable a Bahía de Mazarrón. El esférico que juegan por la banda. Buscaba Bahía de Mazarrón colocar el set en blanco, pero de momento Rivas Jarama, que conseguía cerrar esta jugada defensiva con bastantes problemas en la fase de creación. Rivas Jarama, la elevación de la pelota, busca el avance. La jugada un poco complicada con hasta 5 jugadores rodeando el esférico. Vamos a ver si consiguen rematarla. La elevación de bola, que no es todo lo precisa que le hubiera gustado. Falta de Rivas Jarama. La falta entre los dos jugadores. Recogiéndole el balón José Templado. El balón que va a poner José Templado directamente fuera. Sorprendió un poco ese bote a Chicha, al guardameta, que hoy ha salido suplente por parte de Rivas Jarama. Ahí está Raúl Ardí, el balón arriba. La elevación, la chilena, que consigue parar precisamente José Marcos Vilar Chicha. La buena ocasión de Rivas Jarama, va a ser gol. El primero de Rivas Jarama, el gol de Adrián Miñarro. Ya comentábamos que era el máximo goleador del partido. El gol de Adrián Miñarro, haciendo valer en la condición de máximo goleador de su equipo. 5-1. El balón que va a poner en juego Bahía de Mazarrón. El disparo potentísimo que se estrella contra la espalda precisamente de Adrián Miñarro. El balón que se queda en la frontal con Jorge García cubriendo. Esférico al costado, al perfil izquierdo. El disparo excesivamente cruzado. La bola que va a poner en juego Bahía de Mazarrón. Jugando atrás para Raúl Ardil. Ahí está Raúl Ardil, que busca el disparo. Será
Bola para Chicha, que va a intentar poner el balón en juego. Jugando hacia atrás. Es Jorge García el que recorta, busca jugarla por la banda. Jorge García que se tira al suelo. Ahí está el disparo de Jorge García, bien defendido ahora por la zaga de Bahía de Mazarrón. Ahí está el primer plano del veterano capitán de Rivas Jarama. Pelota en la medular. Buscando el balón. Pablo Sánchez. El control. Intentaba un cambio de ritmo muy complicado Antonio Vargas. Casi lo consigue. Será falta finalmente para el conjunto que hoy viste de amarilla. Para un Rivas Jarama que de momento pierde este partido por 5-1 después de una salida en tromba de Bahía de Mazarrón, que dejó el primer parcial con un +4 a favor, que en este segundo parcial ha conseguido mitigar un poco Rivas Jarama con ese 1-1, pero desde luego no perdiendo ese -4. El disparo por encima del travesaño de la puerta de Raúl Ardil. Raúl Ardil que charla con el colegiado. Balón arriba y está es Raúl Ardil. La jugada de estrategia la consigue sacar bajo palos la zaga. El movimiento interesantísimo porque llegaba la bola a la mano, pero la carrera en paralelo para buscar el pase con la testa hacia el otro costado. Balón arriba. Jorge García otra vez en defensa. Intenta buscar ahora el segundo palo. No consiguió conectar bien pilas el balón. Buscando precisamente una jugada relativamente parecida, pero al pie. Y es Antonio Vargas el que va a jugar la pelota desde atrás. Eleva para Raúl Ardil. Raúl Ardil, bola buscando una jugada muy parecida a la... Yo creo que es finalmente laboratorio de pruebas. El disparo de Aarón Galindo que se marcha por encima del travesaño de la puerta defendida por José Marcos Vilar Chicha. Jorge García, balón atrás. Acercándonos al Ecuador de este periodo. Tiene que despejar porque a Chicha se le escapa el control del esférico. Aprovechan para hacer algunos cambios. Bahía de Mazarrón saltando al terreno de juego Juanfran Rodríguez. La bola atrás. Precisamente para Juanfran Rodríguez. La presión de Javier Pelayo. Recupera Jorge García. Intenta arrancar Jorge García. El movimiento de Jorge García. Sensacional, amagando con el cuerpo. Jorge García que se va al suelo. Se queja de un golpe en la espalda en esa presión. Dialogando con el colegiado y ahí está Jorge García quejándose. No de manera muy airada. El diálogo absoluto. El recorte que puede ser bueno. Va a intentar la elevación. El intento de Chilena que no es bueno. No consigue impactar al esférico como le hubiera gustado. Ahí está Jorge. El disparo. El bote que podía sorprender a Raúl Ardil. La bola desde atrás. Raúl Ardil. Intenta el recorte. Finalmente la bola que dice el árbitro que se había ido. La bola arriba. Toca. Es fácil para Chicha, no. Se le escapa el balón que parece que no ha entrado. Vamos a ver qué dictamina el árbitro. Parecía que la pelota no había entrado. Vamos a ver si es gol o no es gol.
Pues parece que efectivamente es gol de Bahía de Mazarrón. El remate, ya vemos a Chicha que finalmente no consigue ser excesivamente expeditivo. No conseguía ser suficientemente expeditivo. La pelota que intentaban con ese saque, el bote que no es bueno. Va a llegar otro tanto más, el séptimo. Favorable a Bahía de Mazarrón. El bote que en esta ocasión le jugaba una muy mala pasada a Rivas Jarama. Salía en falso Chicha. Y en esa salida en falso, pensando que la pelota le va a botar a favor, el balón que tiene un bote retrocesivo. Y la pelota que finalmente se aloja dentro de la portería de Bahía de Rivas Jarama, perdón. Es el séptimo tanto del encuentro. Ahora sí, un 3-1 en el parcial de este segundo periodo. Raúl Ardil, el balón arriba. No le ha hecho falta tampoco a Raúl Ardil hacer mucho. Es buena la jugada ofensiva. Saliendo Pedro Muñoz, el tuya y mía. Pedro Muñoz que tiene el disparo. Ahora sí Chicha que consigue despejarla, consigue achicar portería. La bola que va hacia el carril central. Intenta salir Rivas Jarama por el costado. Es Daniel Ramiro el que la pelea. Sigue peleándola. Falta sobre Raúl Ardil, que tiene que colocar el balón donde le indica el árbitro, y el árbitro que señala que debe haber un cono de seguridad en ese sentido. Los jugadores de Bahía de Mazarrón situando la posible carrera para una jugada de estrategia. El balón al carril central, intenta pelearla, puede ser buena. Chicha que se adelanta, el esférico que se va a ir al perfil izquierdo, consigue cerrar Pablo Sánchez. Quedan menos de 4 minutos para que termine este segundo periodo, y la victoria de Bahía de Mazarrón, que es evidente, con una grada a rebosar para poder ver este partido de fútbol playa. La pelea ahora del jugador de Rivas Jarama con el defensor. Salía con todo Raúl Ardil, que va a poner el balón en juego. Toca para el costado, buscando esa jugada en varias ocasiones, el perfil diestro para un testarazo en el que pudiera acudir, en este caso, Aarón Galindo al remate final. Ahí está Raúl Ardil. Cuando para Pablo Sánchez. Se lo toma con calma. Fútbol playa, control absoluto de Bahía de Mazarrón, que está solventando en estos momentos con bastante solvencia, valga la redundancia, el partido, este envite que tiene contra Rivas Jarama. El giro rápido de Antonio Vargas, que se queja ahora de un golpe. Los dos jugadores dañados es Aarón Galindo y el jugador de Rivas Jarama, que se está quejando también del impacto, la acción defensiva. Y vemos cómo se marcha al banquillo, ostensiblemente cojeando. Ahí está Chicha. Balón de Chicha en la mano. Posición de Boya.
a llegar precisamente también a la posición de Bahía de Mazarrón. Intenta girarse, lo consigue, tiene un 2 contra 1 en contra, se va al suelo el jugador murciano. La presión intensa entre los dos jugadores que hoy visten de amarillo y esa protesta que me da la sensación que efectivamente le va a costar la cartulina amarilla al jugador de Bahía de Mazarrón. Da la impresión que es efectivamente Isaac García. El balonazo a la valla metálica que no le ha hecho mucha gracia al colegiado del encuentro por considerarlo una desconsideración. Es verdad que no excesivamente grave. Tarjeta amarilla. La bola al carril central. Intenta jugarla Jorge. Intenta elevarla precisamente Jorge García. La pelota que le bota mal. Le ha botado mal a Adrián Miñarro. La contra de Bahía de Mazarrón. La parada de Chicha. La mano abajo, la mano izquierda abajo de Chicha. Buena parada, de muchísimo mérito. Parada muy compleja. Balón elevado. La pelota a la cual se va a poder hacer Chicha otra vez. Raúl Ardil que salía. La volea que busca sorprender precisamente a Raúl Ardil. Es saque de esquina favorable a Rivas Jarama. La bola que va a salir ahora por banda. Queda menos de 1,5 para el final. Ahí el impacto sobre Jorge García, que se queja de una posible falta. Chicha, ahora sí, consigue rehacerse Chicha. Balón arriba, salta Raúl Ardil. Raúl Ardil que busca el 2 contra 1. Ahí está Chicha que intenta achicar espacios. La bola de Chicha, llega finalmente el gol de Bahía de Mazarrón. El gol de Bahía de Mazarrón. Quizás le faltó ahí un tanto de decisión a Chicha para intentar achicar espacios. Se lo tomó con mucha calma y tuvo mucho tiempo para pensar a Aarón Galindo por dónde intentar batir la puerta de su rival Bahía de Mazarrón, que aumenta la distancia. 8-1, Jorge García. Directamente al cuerpo de Pablo Sánchez. Jorge García que se ve sorprendido por el bote. Chicha que ahora sí que sale con mucha valentía y consigue achicar espacios. La pelota de Bahía de Mazarrón ahora por el costado izquierdo. Intentaba la jugada con Jorge García. La eleva. La salida desde atrás. Posible falta. Llegó tarde. Llegó claramente tarde Antonio Vargas a la salida de balón de Rivas Jarama. Cuando quedan 25,8 segundos para que termine este segundo periodo. Pelota que pondrá en juego Rivas Jarama. Esto es una buena ocasión para un libre directo. El disparo que se va a marchar fuera por poco. 20 segundos para que termine el segundo periodo. Ha aumentado la distancia en 3 tantos. Es un +7 para Bahía de Mazarrón, un +7. Ojo a la mal control ahora de Raúl Ardil. Se va a encontrar con la acción ofensiva de Alejandro Reverte, que no consigue coger puerta. El partido ya casi visto para sentencia. Aunque cosas más difíciles hemos visto en fútbol playa. De momento, al término del segundo periodo, Bahía de Mazarrón que gana por 8-1 a Rivas Jarama. Les dejamos con los mejores momentos de este segundo periodo y volvemos en unos instantes.
Todo a punto para este tercer periodo donde Bahía de Mazarrón intentará mantener la distancia. Permítanme que califique como sideral que tiene en este partido. Vamos a ver si apuestan por intentar seguir sumando goles al marcador. Se apuestan. Ahí está Costa buscando la pelota. Otra vez Costado. Buscó sorprender de campo a campo. Buscó sorprender de campo a campo. No lo pudo hacer. Sale José Templado. Costado. Toca para Edu Acosta. El balón que va a conseguir controlar el conjunto murciano. Buscando la pelota rápida hacia la zona de un Pedro Muñoz que ha estado muy activo durante todo el encuentro. Ahí está Jorge García intentando salir. Jorge García. El pase que es bueno. El control no tanto de Adrián Miñarro. El jugador que ha conseguido marcar el tanto. Ahí está William Pérez para Jorge García. El capitán que intenta elevarla. La chilena de Jorge García. Ahí estaba Adrián Miñarro intentando poner la testa. No consigue conectarla. Y sale Edu Acosta. Edu Acosta. Se escucha la cuenta atrás del colegiado. Ahí está Edu Acosta nuevamente al carril central. No hay mucha presión por parte de Rivas Jarama. Esto lo está aprovechando Bahía de Mazarrón para tocar el balón con mucha calma, mientras vemos cómo se sigue acercando gente a la playa a disfrutar de el inicio de la caída del sol, el inicio de la noche aquí en Mazarrón. La posible falta, intenta irse William Pérez, el remate, va a señalar mano. No ha subido el gol al marcador porque había mano en el rechace. Dorsal número 11, José Templado, que ha golpeado el balón con la mano y se ha beneficiado de esta circunstancia. Está el esférico que va a poner en juego Rivas Jarama. El disparo que busca pero no encuentra puerta. Mañana que van a tener doble sesión, tanto matutina como vespertina de este mismo grupo. Empezará a las 9:15 de la mañana con el partido entre la Unión Deportiva Coyenense y Mazarrón Fútbol Base, y que cerraremos a las 8 de la tarde en el partido entre Spartan Beach Soccer contra la Asociación Deportiva Torrejón, toda vez que vamos a esperar que todo se haya arreglado y Spartan Beach Soccer pueda desplazarse a la playa de Mazarrón. Estaré yo precisamente, Tono Riquelme, narrándoles todo lo que pueda acontecer en esta segunda división del fútbol playa nacional, en este grupo A, con lo que esperamos que mañana también se pasen tanto por la mañana como por la tarde por el canal de YouTube, así como por las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol Playa, donde desde luego van a poder disfrutar de su deporte favorito. La pelota que intentaba jugar Rivas Jarama, ese regate se lo va a llevar. Es buena la opción de William Pérez, el posible golpe. Ahí está William, que se giraba la tarjeta amarilla al guardameta. También la tarjeta amarilla para José Templado. Aquí vemos cómo la pelota estaba ya gobernada por William Pérez, que no le gustó la acción del delantero de Bahía de Mazarrón,
Bueno, es un balón que andaba ligeramente dividido, pero se adelantó claramente el portero de Rivas Jarama y en ese balón dividido finalmente se encontró con el, valga la redundancia, el encontronazo, el guardameta, que luego pues reaccionó no de la manera debida, por lo tanto tarjeta amarilla para ambos. Ahí está William. William que va a intentar disparar, la parada de Edu Acosta, el cabezazo que no entra, busca sorprender, ángulo corto, Edu Acosta que cierra. La salida ahora de Bahía de Mazarrón, balón arriba de William Pérez, pidiendo que llegara una acción ofensiva por el perfil diestro, la falta que es bastante clara. El partido que está transcurriendo con calma, a pesar de ese momento un poco más tenso, pero yo creo que es al final por fruto de lo abultado del resultado y que puede poner un poquito las revoluciones un poquito más altas de lo normal. El disparo va a ser gol de Bahía de Mazarrón. El gol de José Templado que batía a William Pérez. El duelo directo, ese balón por abajo que suele ser complicadísimo para los porteros en fútbol playa. Llega el noveno tanto para Bahía de Mazarrón, que sigue poniendo arena de por medio. Bola, que bien controló el intento de remate a 3 dedos de Pilas, de Alejandro Pérez. El toque atrás buscando a Edu Acosta. Edu Acosta. La jugada una vez más vista, aunque esta vez al pie buscando el testarazo. Y el saque que va a poner William Pérez otra vez para la banda. Arranca William Pérez desde atrás, busca el perfil, el carril central. La jugada de contraataque, el testarazo directamente a la posición de Pilas. Un Pilas que tiene que elevar el balón. Para Jorge García, no conseguía entenderse con su compañero. Ese testarazo de continuidad que era muy buena. Busca balón atrás. Isaac García se encuentra con la acción defensiva. Le perdía la vista a la pelota Javier Pelayo, que busca nuevamente intentar arrancar, no lo consigue. Bahía de Mazarrón que vuelve a tener la pelota en la zona central. La arrancada por la banda. La parada de William. La pelota nuevamente para Pelayo, que intenta pelearla. Va a ser falta del jugador de Bahía de Mazarrón. Falta de Isaac García. Pitó el agarrón que hizo sobre Javier Pelayo. Javier Pelayo que va a tener un libre directo. Franco a portería, escorado a la izquierda. Escorado a la izquierda el disparo que va a tener Javier Pelayo. Se dispone a esa pierna izquierda. Ahí está Javier Pelayo que coge carrerilla. No coge puerta, buscaba la escuadra, pero se le marchó ligeramente desviada hacia la derecha de la puerta de Edu Acosta. Salta al terreno Juanfran Rodríguez. También salta José Templado nuevamente al terreno de juego, que hace poco marcó un gol. La bola arriba. La pelota para la parada.
de Chicha, que vuelve a poner una excelente parada a la chilena. Otra vez, ahora sí, Chicha, que consigue coger el esférico. La bola que llevaba algo de arena se le llega al rostro a José Marcos Vilar. Chicha. Inmediatamente notó ese impacto de la arena en el rostro y solicitó que pararan el juego. La pelota a la banda. Salía Jorge García y esta Chicha, eleva la pelota Chicha. Chicha que buscaba el costado. Estaba Adrián Miñarro esperando ahí con la caña preparada, pero el pase que no fue preciso. Acosta, balón arriba. La pelota a la chilena, balón arriba. Y ahí está José Marcos Vilar. Chicha buscando la pelota, sale desde atrás el jugador de Bahía Mazarrón. Intenta esa arrancada, el repliegue defensivo de Rivas Jarama en esta ocasión ha sido sensacional. Intenta irse por banda, eso es penalti. Eso es penalti. No creo que haya mucho espacio a la polémica. El empujón que fue claro, arrancó con muchísima potencia. Me da la impresión que ha sido Adrián Miñarro, sin lugar a dudas, el jugador más peligroso de Rivas Jarama. Efectivamente, ahí está Adrián Miñarro. Y el penalti que enfrentará al máximo goleador de Rivas Jarama con Edu Acosta. Con un Edu Acosta que intentará atajarlo. Ahí está Adrián Miñarro. Gol. Llega el segundo tanto de Rivas Jarama. Llega el segundo tanto de Rivas Jarama. El balón elevado, tocando hacia el costado, busca tocar. Pedro Muñoz intentaba arrancar, no lo consigue. Bola para Rivas Jarama. El giro rapidísimo de José Templado, que buscaba la puerta, no consigue coger portería. La pelota que se va a ir por el costado, la bola arriba. Llegó mal el jugador de Rivas Jarama. La parada de Chicha. Intentaba salir rápido desde atrás. Nuevamente el conjunto que viste hoy de amarillo. Intentando salir de ese 2 contra 1. Lo va a conseguir. Llega la jugada casi maradoniana de Pedro Muñoz, sin lugar a dudas de lo más destacado de este partido. El balón que establece el colegiado, que ha salido por la línea de banda, será favorable a Bahía de Mazarrón. Será el propio Pedro Muñoz el que ponga el balón en juego. Vamos a ver qué ha pitado. Parece ser que ha sido falta de saque. A falta de saque, la cuenta atrás de Chicha, sale del terreno. Ahí está Chicha, que golpeó el esférico. Ahí está la bola, la posición al carril central, se va al suelo Jorge García, que buscaba
el toque delicatessen de esta tarde. La vaselina, la elevación, va a jugarla y la parada de Chicha. Le está faltando algo de fuelle y tono físico a Rivas Jarama, que está viendo cómo su rival llega con bastante facilidad. Ahí está Jorge. Estaba solo Jorge García. Llegaba el repliegue. Intentó rematar rápido. Y en ese remate rápido cayó en un punto de precipitación. No consiguió impactar bien el esférico. La pelota por el costado. Va a jugarla nuevamente para Jorge. Jorge que le va a dar algo de pausa. Jorge que dispara. La elevación y volea que se marcha ligeramente a la izquierda de la portería, defendida por Edu Acosta. Y ahí está el balón que va a jugar Rivas Jarama. Sale hasta con 3 jugadores, pero consigue cerrar la defensa de Bahía de Mazarrón. Que tacón a puerta, llegando ya al último minuto de este encuentro con una victoria ya. Podemos quedar por cerrada y sentenciada por parte de Bahía de Mazarrón, que se va a poner con 18 puntos, intentando meter presión a Benidorm Folletes, intentando meter presión a Barcelona Beach Soccer, intentando meter presión a la Asociación Deportiva Torrejón. Sobre todo a estos últimos, que tienen un partido complicado ante el líder, que están con poco margen de maniobra si quieren aspirar a algo mejor, porque es una Asociación Deportiva Torrejón contra Benidorm Folletes, que es el partido estrella que vamos a poder vivir a las 8:30 aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol Playa. 40 segundos para que termine el encuentro, el partido. La partida que ha caído del costado de los locales, con unas gradas llenas. No cabe nadie en la mini grada que vemos en la cámara frontal. El balón que le golpeaba en la mano. Poco a discutir tampoco en esta falta. 16,3 segundos para que termine el partido. Y está el lanzamiento que puede ser la última ocasión del encuentro favorable a Bahía de Mazarrón. Perfilada esa pierna derecha, consigue despejar Chicha. El balón que se pierde por línea de banda, el reloj que sigue corriendo, parece que no va a dar tiempo a que se ponga el esférico en juego. Termina el encuentro, la victoria clara de Bahía de Mazarrón por 9-2 al Club Deportivo Rivas Jarama, que se ha visto casi me atrevería a decir que superado desde el primer momento por el mayor tono físico y sobre todo por la defensa, que ha estado muy bien y que conseguía transicionar muy rápido a un ataque vertiginoso, donde en un primer periodo ya había cobrado una ventaja de 4-0. Les dejamos con los mejores momentos del partido de este tercer periodo, de esta victoria de Bahía de Mazarrón. No se vayan muy lejos, porque volvemos enseguida con un nuevo partido de fútbol playa aquí desde Mazarrón, desde la preciosa región de Murcia. Nos vemos en un ratito.